Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K Samsung Q60A y el Hisense U6G. En este caso ambos de 55 pulgadas, ambos soportan tecnología de color Quantum Dots o QLED y ambos vienen con panel UVA. La gran diferencia es que el Samsung soporta tecnología LED Edge en cuanto a retroiluminación, mientras que el U6G de Hisense Full Array con atenuación local. Estos serían sus controles remotos. En el caso del Q60A, el One Remote lo tengo con un estuche, el cual recomiendo para evitar que el panel solar se raye. Entonces ya saben que el One Remote del Q60A se puede cargar con la energía que irradian los focos de luz o vía puerto USB tipo C. Y el control del Hisense, digamos que está bien, es cuestión de gustos aquí la verdad. Yo siempre he preferido la ergonomía de los controles remotos de los televisores Samsung. Para quienes no lo sepan, el sistema operativo del Q60A es Tizen, propio de esta marca. Y el sistema operativo del Hisense es Android TV basado en Android 9. La primera diferencia muy notoria es que siempre el encendido va a ser más rápido en el Q60A. Y esto se nota muchísimo más cuando desconectan ambos televisores de la red eléctrica, como he acabado de hacer, y los vuelven a encender. El Q60A demora menos tiempo en ya estar completamente funcional, mientras que en el Hisense es un poco molesto que se demore un poco más de 40 segundos en que ya se puedan acceder como tal a las aplicaciones y todas las funcionalidades que ofrece este Smart TV. Pero aquí ya es cuestión de si tienen o no paciencia para esperar eso en caso de que les guste un televisor que tenga Android TV, porque su principal ventaja es en cuanto a las aplicaciones, aunque aún así la tienda de aplicaciones del sistema operativo Tizen me parece que puede ser más que suficiente para casi cualquier persona. Pero sí es verdad que el Android TV, por ser Android, se le pueden instalar archivos APK en caso de ser necesario. En general, a mí personalmente me gusta más la fluidez y funcionalidad del sistema operativo Tizen del Q60A, sin desacreditar el Android TV de este Hisense U6G. El espacio de almacenamiento para el Q60A es de 3,85 GB y para el Hisense de 11 GB. En ambos casos es más que suficiente para casi cualquier usuario. Y bueno, como tal, ambos soportan la función de compartir pantalla o Screen Mirroring, pero el Q60A tiene la ventaja de que además soporta la función de Multiview, en donde en una pantalla pueden visualizar o bien la aplicación YouTube del televisor o algo conectado a alguna entrada HDMI, y en la otra pantalla su smartphone o una cámara web Logitech, la cual pueden conectar a un puerto USB del televisor. Mientras que el U6G de Hisense solamente soporta como tal el Screen Mirroring, es decir que no soporta la función de Multiview. En cuanto a navegador de internet, el Q60A soporta uno que es propio de este sistema operativo Tizen. Si quieren acceder a los comandos de voz, deben sí o sí iniciar sesión con una cuenta Samsung. Puede ser con el Bixby Voice como asistente de voz, o sé que en algunos países soporta tanto el asistente de Google como el Amazon Alexa, pero aquí en Colombia solamente soporta el Bixby Voice. Pero si quieren pueden cambiar la región para que soporte el asistente de Google y también el Amazon Alexa. Luego tal vez haga un video donde les muestro cómo cambiar la región para acceder a esos asistentes de voz. Y por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. Y en el caso del Hisense, su asistente de voz es por supuesto el asistente de Google. Y en cuanto a navegadores de internet, hay muchas aplicaciones que cumplen con esta función, y en la gran mayoría de ellas se puede también reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy similar. El efecto de pantalla sucia es muy poquito perceptible con estos fondos grises, aunque los resultados podrían variar dependiendo de cada unidad de estos dos modelos. Como decía, el efecto de pantalla sucia es poquito perceptible con este fondo gris, al igual que los marcos que lucen un poco sombreados.
Pero con contenido normal o contenido donde aparece color como tal, me parece que el efecto de pantalla sucia y los marcos sombreados en ambos televisores pueden pasar prácticamente desapercibidos la gran mayoría del tiempo con todas las escenas. Recuerden que la tecnología de color de ambos televisores es QLED o de Quantum Dots. También tengan muy presente que el Hisense tiene la ventaja de tener retroiluminación Full Array con atenuación local, lo cual ahora les voy a mostrar el mejor rendimiento que tiene en escenas oscuras. En cuanto a cantidades de brillo, el Q60A en rango dinámico estándar alcanza 436 nits, en alto rango dinámico 461 nits, mientras que el U6G en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico 493 nits, y sí que en algunos modos de imagen, la gran mayoría de escenas, se nota una imagen un poco más brillante en el Hisense, aunque la diferencia no es muy grande. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos televisores soportan HDR10, también Hybrid Lock Gamma o HLG y también HDR10 Plus. La diferencia es que el Hisense soporta además Dolby Vision y por supuesto Dolby Vision para gaming, mientras que el Q60A no soporta Dolby Vision. En escenas oscuras, el Hisense por supuesto se desempeña mejor, mostrando menos efecto clouding, colores negros mejor representados, es decir que más negros y no tan grisáceos. Por supuesto, la ventaja del Hisense, como mencioné ahora, es que cuenta con retroiluminación Full Array y también con atenuación local. Es verdad que se nota algo de blooming en algunas partes, pero repito, el rendimiento es obviamente mejor en este tipo de escenas en el Hisense. Sin embargo, el Q60A, a pesar de que no cuenta ni con Full Array ni con atenuación local, me parece que el trabajo en esta área es más que aceptable o por lo menos muy decente. Su tecnología de retroiluminación es LED Edge, es decir que la retroiluminación viene desde los bordes de la pantalla y no cuenta con atenuación local. Entonces, en este tipo de escenas, obviamente, como ya dije, el Hisense es el ganador, tanto con contenido en rango dinámico estándar como con contenido que tenga alto rango dinámico. Cabe destacar por supuesto que en el Hisense se recomienda en cada modo de imagen la atenuación local en alto para que haga un mejor trabajo, porque si se desactiva por ejemplo o se coloca en bajo, se va a notar por obvias razones demasiado efecto clouding. En el apartado gaming deben tener esto muy presente. En el Hisense con videojuegos que tienen alto rango dinámico, cada modo de imagen muestra el mismo tiempo de input lag. No tiene un modo juego como tal, como si lo tiene cuando el videojuego es en rango dinámico estándar. En el caso del Q60A, cuando colocan el modo juego en automático, tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar, pueden cambiar el resto de modos de imagen y va a generar el mejor tiempo de input lag posible. En el Q60A en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar es de 10,2 milisegundos y en alto rango dinámico 10 milisegundos. En el caso del Hisense, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico es de 10,9 milisegundos. El Q60A además cuenta con esta Game Bar que puede mostrar información relevante como el alto rango dinámico o si hay frecuencia de actualización variable disponible, aunque este televisor no soporta ningún tipo de estas tecnologías, es decir que no soporta ni FreeSync ni tampoco G-Sync, y el Hisense tampoco. Ninguno de ellos soporta puertos HDMI 2.1, no soportan los 120 Hz en 4K y tampoco soportan, como ya mencioné, ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Para estos resultados utilizo el modo juego en el Q60A y el modo estándar en el Hisense, pero recuerden, en cada uno de ellos pueden escoger cualquier otro modo de imagen si así lo quieren, si de pronto les parece que muestra mejores resultados en cuanto a calidad gráfica, detalles, colores, etcétera, que les va a generar el mismo tiempo de input lag, que es el más bajo posible. Pero recuerden que en el Hisense solamente esto es posible cuando los videojuegos tienen alto rango dinámico, y en el Q60A tanto si tienen alto rango dinámico como rango dinámico estándar.
Y en cuanto a tiempos de respuesta, en el Q60A es de 17,3 milisegundos, mientras que en el Hisense de 11,6 milisegundos, que es mejor. Entre menor sea el tiempo de respuesta, es mejor porque los píxeles cambian más rápido de un color a otro y esto mejora notablemente la fluidez. Aunque probablemente estas diferencias solamente sean notorias por medio de alguna máquina o un dispositivo, porque para el ojo y cerebro humanos son prácticamente imperceptibles, por lo menos desde mi punto de vista. Sea como sea, ambos en el apartado gaming hacen muy buen trabajo. Van a funcionar por supuesto con la PlayStation 5, con la Xbox Series X o con una tarjeta gráfica de PC ultra potente, simplemente que por obvias razones con algunas limitaciones. Ahora bien, el manejo del movimiento fue muy bueno en ambos televisores en el apartado gaming, pero al ver contenido a través de aplicaciones de streaming es mucho mejor en el Q60A porque cuenta con el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen en cada uno de sus modos de imagen, mientras que el Hisense no tiene un parámetro como tal que le ayude a mejorar este aspecto. Sí es cierto que tiene lo que se conoce como movimiento libre de LED, el Q60A también tiene el movimiento libre de LED, pero en ambos televisores oscurece la imagen y además se genera un efecto flicker o de parpadeo que puede ser molesto. Yo no recomiendo activar el movimiento libre de LED en ninguno de estos televisores. Entonces repito, el Q60A con los ajustes de claridad de imagen en automático podría hacer un mejor trabajo en todas las escenas o colocarlo en personal y aumentar el valor de reducción de vibración de imagen. Pero en el Hisense no hay un parámetro como tal que ayude a mejorar la fluidez. Probablemente añadan esto con alguna actualización de software, como por ejemplo pasó con el Hisense H8G del 2020, que al principio era terrible con el manejo del movimiento, pero después mejoraron ese aspecto. En cuanto a escalado de imagen, los dos realizan un muy buen trabajo, pero con contenido de baja resolución, 720p o menor resolución, me gustó un poquito más el trabajo del Q60A. Las partes pixeladas son menos notorias o por lo menos me parecieron más tolerables, pero no es que el Hisense haga un mal trabajo, también puede ser tolerable para muchas personas. A partir de 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy similar. El contenido de hecho pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K. Es a partir de 1440p donde el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores asemeja mucho los resultados a un 4K nativo y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. Los ángulos de visión de ambos televisores no son buenos, sus colores pierden volumen y lucen blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy pronunciados, como pueden notar, y esto es debido a que tienen paneles VA. Es la principal desventaja de los televisores que tienen este tipo de panel. La principal ventaja, como ya notaron, es que en escenas oscuras tienen mejor rendimiento en comparación a televisores que tengan paneles IPS, ADS o PLS. Los resultados en cuanto a manejo de los reflejos es prácticamente igual en ambos televisores, no es el mejor, pero tampoco es terrible. Son televisores más recomendados para habitaciones con poco o nada de iluminación y son decentes para habitaciones iluminadas. Pero para aquellas habitaciones que reciban muchos reflejos por parte de las ventanas, que entre por ejemplo mucha luz ambiental, no son los más recomendados, pero por lo menos son muy decentes. Y en cuanto al calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores digamos que es normal, pero en la parte baja del Q60A de su pantalla se calienta más, y esto pasa en todos los televisores Samsung que tienen diseño ultra delgado o Air Slim. Sea como sea, en ninguno de ellos se van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas, lo cual es genial. En cuanto a sonido, la potencia de ambos es de 20 watts, pero en cuanto a rendimiento me pareció un poco mejor en el caso del Hisense.
Además, la ventaja del Hisense es que soporta tecnologías Dolby Audio no solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado, sino también al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, por ejemplo. Mientras que el Q60A solamente soporta tecnologías Dolby Audio al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. El Hisense además soporta tecnologías DTS, mientras que el Q60A no. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgar por ustedes mismos el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Entonces miren, ya para terminar, si ustedes me preguntan cuál televisor escogería yo, suponiendo que no existiera ningún otro televisor en el mundo, yo me iría por el Q60A. ¿Por qué? Bueno, primero porque me gusta más la funcionalidad, fluidez y optimización de este sistema operativo Tizen, y además me gusta más el One Remote, más pequeñito, más funcional, se puede cargar con panel solar, lo cual está genial. Además su inicio es más rápido. En cuanto a calidad gráfica son muy similares en cuanto a colores y cantidades de brillo. Es verdad que el Hisense tiene mejor rendimiento en escenas oscuras, pero en el Q60A no me parece que sea terrible a pesar de que no tenga Full Array ni atenuación local. Está bien que el sonido no es muy bueno, pero me parece más que aceptable o más que decente. Pero sí es verdad que en el Hisense el sonido es mejor, es un poco más potente, menos distorsión, mayor optimización en cuanto a los bajos. Y también sé que para algunas personas es importante que se puedan instalar archivos APK. En mi caso eso no es importante. Yo con las aplicaciones que tiene la tienda del sistema operativo Tizen puedo vivir, es más que suficiente para mi caso. Otra cosa que no se menciona mucho es que el Tizen del Q60A y de todos los Samsung aplica para que se pueda sincronizar con los decodificadores de cable de la gran mayoría de operadores, por lo menos aquí en Colombia, y supondría yo que en la gran mayoría de países, mientras que en este Hisense y en ningún televisor con Android TV o con Google TV se puede, por lo menos no hasta la fecha. Pero bueno, esta es solo mi opinión personal, no sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos televisores, con cuál se quedarían y por qué el Hisense además tiene la ventaja de que por lo menos aquí en Colombia ofrece 3 años de garantía, mientras que el Samsung solamente 1 año, y en algunas tiendas se puede conseguir ambos televisores por precios similares. Entonces repito, no sé ustedes qué piensan, cuál escogerían y por qué. Déjenmelo saber por favor en la caja de comentarios. Si este video les gusta, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima. Y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.